Gloria a Jesús para siempre. Bien, mis amados, vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 5, y leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios para siempre. Vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el tema: separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios para siempre. Y a su nombre sea toda la gloria. Entonces, quiero hablar bajo este tema: separados de mí, dijo el Señor Jesucristo. Estas son palabras del Señor Jesús. Separados de mí, le estaba diciendo a los discípulos. Por si alguien pensaba que separado de él podía hacer algo, le está diciendo: separados de mí no se puede. Nada podéis hacer. Ahora, como voy a hablar sobre separados, de esa palabra que Jesús habló, separados de mí nada se puede hacer. Entonces, separar es poner a una persona lejos de la otra. Eso es separar. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando hablamos de separar, hablamos primero, entonces esto nos indica que primero estaba unido. Porque para poder separar, gloria al Señor, es porque antes estaba unido, junto. Cuando se separa es porque se retira una parte de la otra. Eso es separar. Gloria a Jesús. Y hablando de personas y hablando, llevándolo en cuanto a Dios, entonces es cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona se retira de Dios, está separado. Amén. Esto es lo que es estar separado, lejos uno del otro. Por eso Jesús le dijo: ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Ustedes tienen que estar conmigo. Tienen que estar unidos a mí. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Gloria al Señor. Ahora, hay algo importante que tenemos que mirar nosotros. Y es: ¿qué hace que nosotros o que el ser humano se separe de Dios? Hay algo que hace que el ser humano esté separado del Señor. Y lo que hace separar al hombre de Dios es el pecado. Gloria a Dios. Si uno va, por ejemplo, a Isaías capítulo 52, vaya conmigo allá la palabra. Usted va a encontrar lo que dice allí el pasaje. Isaías 59, verso 2. Gloria a Jesús para siempre. Dice así la palabra del Señor: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su mano para oír. Escucha bien. No es como la gente piensa o dice, que la mano de Dios se agravó y que ya no puede salvar, que ya no salva. No, dice aquí: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Porque es que hay gente que piensa que es que el oído a Dios se le dañó, que lo tiene dañado. Por eso muchos oran. Escúchame bien esto. Y a veces la gente afuera ora a Dios
y no le es escuchada la oración. Y no hablemos solo de los de afuera, a veces de los que están adentro de la congregación. Oran y la oración tampoco de los que están adentro es escuchada. Y ahora muchos se preguntan, ¿se le dañó el oído al Señor? Dios ya no oye. Dios ya no escucha. Muchos le piden a Dios que los guarde, que los cuide, que los proteja. Pero más sin embargo, más rápido les llega el mal. Pareciera que hay cristianos que no tienen la protección divina, que no tienen aquello que dice el Salmo 91, no moran bajo la sombra del Omnipotente, no moran bajo sus alas. La sombra del Omnipotente, el abrigo del Altísimo, se fue, se escapó, se les fue. Pareciera que están morando, pero sin la sombra del Omnipotente y sin el abrigo del Altísimo. Por eso viene la tempestad, por eso viene la enfermedad, por eso viene la peste, por eso las calamidades, por eso a veces tanta tragedia y tanta situación difícil. Y dicen muchos, ¿qué está pasando conmigo? Hágase una pregunta hoy que es bueno hacérsela. ¿Será que sí tengo la sombra del Omnipotente? ¿Será que sí estoy bajo el abrigo del Altísimo? Algunos dicen, Dios no me ha escuchado. Dios no escucha mi oración, mi ruego. Pareciera que no sube, que no pasa del techo de la casa. Y muchos han llegado a decir, como dice aquí el versículo 1, se ha grabado el oído de Dios para no escuchar. Se ha grabado el oído. Se le dañó a Dios el oído. No, no es que a Dios se le dañó el oído. Es que de pronto nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. De pronto el mal no está en Dios, el mal está en nosotros. Porque mire lo que dice el verso 2 ahora. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, separado, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te das cuenta? Mire lo que hace el pecado, las iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Estamos hablando de la separación. ¿Qué es separar? Separar es retirar. Y hay gente que está separada de Dios. Hay cristianos, entre comillas, que cargan una Biblia, tienen una Biblia, van a una iglesia, van a un templo, pero en sí están separados de Dios, alejados de Dios. ¿Y qué decir de los que no tienen a Dios, de los que no temen a Dios? ¿Sabe qué dice la palabra? Dice, si el justo con dificultad se salva. Escucha bien esto. Los justos nos salvamos con dificultad. Entonces, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros que buscamos a Dios, si nosotros que oramos, que buscamos al Señor, que buscamos, vivimos la palabra, que nos santificamos, nos apartamos del pecado, nosotros con dificultad nos vamos a salvar. ¿Dónde aparece entonces aquel que no intenta nada? Que no briega por la santificación, por la salvación. ¿Dónde aparece? Por eso dice el apóstol, ¿dónde aparecerá ese? Si uno aquí luchando y batallando, es con dificultad que se salva. ¿Dónde entonces aquel que no quiere saber nada de Dios? ¿Dónde va a aparecer ese? ¿Qué le espera a ese entonces? ¿Verdad? Entonces, el versículo 2 dice,
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, hay algo que hizo una división entre el hombre y Dios, una barrera. Y eso que hace la división es el pecado. Eso es lo que separa al hombre de Dios. Y Jesús estaba diciéndole a los discípulos: separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, estaba diciéndole: si ustedes andan en pecado, están separados de mí. Si ustedes no se santifican, si ustedes no se apartan del pecado, de la maldad, el pecado los va a separar de mí. Es que uno no se separa de Dios porque esté ahí al ladito de Él. Mira que Judas estaba al lado del Señor. No estaba con Él. No comía con Él. Y se perdió, ¿correcto? Y se perdió. Porque es que la separación de lo que habla la palabra y de lo que Jesús dijo es una separación espiritual. Es una separación para vida eterna. O mejor, para la eternidad. Porque Judas estaba con Jesús, pero ya sabemos dónde está ahora, separado del Señor. Y ya sabemos dónde se encuentra. Estaba con Él físicamente, pero espiritualmente estaba separado. Porque el pecado que había en Él era lo que causaba la división, la separación. Por eso es tan importante, amado hermano, que nosotros como cristianos le prestemos atención a este tema. Porque a veces nosotros, ¿sabe qué nos volvemos? Religiosos. Nosotros nos volvemos religiosos y nos conformamos simplemente con lo que usted ya sabe hacer como cristiano, como una persona que asiste a una congregación. Usted hace todo lo que puede, lo que sabe, lo que aprendió. Pero ¿qué tal es nuestra relación con Dios? Mire que a mí no me sorprende mucho que en la iglesia haya gente que esté en los púlpitos y cantando y tocando instrumentos y predicando. A mí no me sorprende que haya gente siendo usada en las iglesias y hasta oren por los enfermos y se salen y estén perdidos. A mí eso no me sorprende, porque la palabra ya me lo enseña, ya me lo dice. Eso ya me lo dice la palabra. Yo ya lo sé por la palabra. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que los que estamos sirviendo a Dios lo hagamos de corazón, lo hagamos de verdad. No seamos un religioso más. Busquemos al Señor. Vamos a buscar a Dios de verdad. Vamos a hacerle fiel a Dios de verdad. No vamos a ser religiosos. Vamos a buscar al Señor de corazón. Vamos a botarnos de rodillas. Vamos a decirle: Señor, de verdad reconozco que te necesito y quiero que usted sea el dueño de mi vida, que usted sea el Señor de mi vida. Y hay que decirle: Señor, yo no quiero ser un religioso. Es que para religiosos, hermanos, eso hay muchos ya, millones de religiosos. Tenemos que ser cristianos, seguidores del Señor, genuinos, verdaderos, hombres y mujeres arrepentidos, hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Que si decimos ser hijos de Dios, es porque somos hijos de Dios, porque actuamos como hijos de Dios, porque vivimos la palabra. Gloria a Dios para siempre. Uno tiene que de vez en cuando hacer un alto en el camino, en la vida del cristiano. Hacer un alto de vez en cuando y preguntarse: oiga, ¿de verdad yo soy cristiano? ¿De verdad yo soy hijo de Dios? ¿De verdad, si yo me muero ahora, yo me voy con el Señor? ¿Usted sí se ha preguntado eso? Si usted se muriera hoy, ¿iría con Cristo? ¿O ha perdido todo este tiempo congregándose, oyendo palabra, oyendo mensajes, oyendo un pastor, oyendo otro? Aleluya. Porque, hermano, yo creo que los que estamos aquí sentados en esta mañana
No es hoy la primera vez que oímos la palabra. Yo creería que aquí hay gente que lleva años oyendo el mensaje. Y sería una tristeza, un dolor saber que todos esos años que llevamos escuchando la palabra hemos perdido el tiempo. Alabado sea Cristo para siempre. Uno tiene que entonces de vez en cuando hacer un alto, hermano. No hay que hacer como el marrano. ¿Usted sabe cómo hace el marrano? ¿Cómo? Se quema y mete más la trompa, ¿verdad? Pero aparte de eso, eso es muy cierto. Pero aparte de eso, el marrano tiene otra característica que se la voy a decir en esta mañana para que se la aprenda. El marrano nunca levanta la cabeza hacia arriba. Porque no puede. No puede. Él está diseñado para mirar. Y como dice la hermana, para meter la cabeza allá abajo. Y entre más, y ojalá que no tenga el anillo ese que le colocan acá, y verá cómo es que acaba con la finca. Porque a él le gusta es meter la cabeza abajo. Nunca levanta la cabeza hacia arriba. Uno tiene, hermanos, que levantar la cabeza, dejar de actuar como un marrano. Uno tiene que mirar hacia arriba. Gloria al Señor. Uno tiene que levantar la cabeza y preguntarse, mirar al cielo, mirar al Señor y decirle: Señor, si está uno mal, decirle: Señor, perdóname. Reconozco que estoy mal. Reconozco que no he sido el mejor cristiano, que no he sido la mejor cristiana, que no he sido de ejemplo, que no he vivido conforme usted quiere que yo viva. Uno tiene que hacer ese alto. Entonces aquí en Isaías capítulo 59 verso 2 encontramos que lo que hace una separación entre el hombre y Dios es el pecado. Uno tiene que prestarle atención a eso. Ahora, yo quiero tocar un punto importante: la autonomía. La autonomía trae consigo maldición y separación, desgracia. La autonomía, ¿sabe qué es la autonomía? Es la independencia, ser autónomo, depender de sí mismo. Cuando el hombre quiere depender de sí mismo y deja de depender de Dios, o sea, se desprende de Dios, se separa de Dios, entra a ser independiente. Y la independencia del hombre de Dios trae consigo problemas. Y si quiere, yo les puedo mostrar un ejemplo. Mire, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ¿de quién dependían? De Dios. 100%. Mire, es tan claro. 100%. Eso no era que dependían de Dios a medias. No, 100%. Mire, le voy a colocar unos ejemplos. No cocinaban, porque Dios les había dado los alimentos. No trabajaban, porque Dios les daba todo. No tenían que lavar ropa como usted ahora lava, porque no usaban ropa. Porque Dios los había creado en un estado de inocencia, de santidad único. No usaban, no cocinaban, no labraban la tierra. O sea, no tenían nada. Dígame, si no dependían de Dios, entonces 100%, todo. Es más, tan maravillosamente vivían que no iban a morir. ¿Usted sí entendía eso? ¿Si alguna vez sí lo había entendido? Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que muriera. Cuando Dios creó al hombre,
lo creó para que fuera sin muerte. ¿Qué fue lo que hizo que el hombre muriera? El pecado. Por eso dice, porque la paga del pecado es. ¿Te das cuenta? O sea, si el hombre no hubiera pecado, no habría muerte. Pero nosotros nos morimos porque estamos en esta naturaleza, porque Adán y Eva pecaron. Y eso que ellos hicieron descendió a toda la humanidad. Nos lo heredó. Por eso ahora todos morimos. Pero el propósito divino era que no conocieran la muerte. Así era el propósito de Dios. No comían, no trabajaban. Una vida maravillosa. ¿Verdad que sí? Una vida preciosa esa. Gloria al Señor. Pero ahora, échele la culpa a Eva. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. No es la manzana tampoco. No. No se sabe cuál fruto es. La gente dice que la manzana, pero no es la manzana. No, la Biblia se oculta eso. ¿Qué fruto era? Dice que el fruto prohibido no más. Fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero no se sabe qué fruto era. Gloria a Jesús para siempre. Bien, entonces ellos dependían de Dios y ahora deciden ser independientes. Entonces, cuando ya dejan de depender de Dios, porque es que depender de Dios implica algo. Hay que tenerlo claro. Cuando uno depende de Dios implica algo, una cosa: obediencia. Y ellos lo que hicieron fue desobedecer. Cuando ellos desobedecen a Dios y comen de ese fruto prohibido, entonces se volvieron independientes. Ya no obedecen a Dios, ya no dependen de Dios. Por eso todos los beneficios los perdieron. Fueron expulsados del huerto de Edén. Entonces, gloria al Señor para siempre. La autonomía que Dios aprueba, la única autonomía que Dios aprueba, porque estoy hablando de la autonomía, de la independencia. La independencia que tuvo Adán y Eva de Dios, de dejar de depender de Dios y volverse independientes, esa no fue la voluntad de Dios, no era el deseo de Dios, ni es la autonomía que Dios aprueba o aprobó. La única autonomía en la Biblia que uno encuentra que Dios aprueba es la que está en Génesis capítulo 2, verso 24, que es la que dice: por tanto, tomará al hombre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Verdad? Dice, dejará al hombre a padre y madre, toma a su mujer, se une a ella y se va. Esa es la única independencia que Dios aprueba. Es así. Pero a veces algunas madres de familia o padres de familia no quieren que se vayan ni siquiera, ni aún teniendo esa independencia aprobada por Dios. Ellos no quieren a veces soltar sus hijos, quieren tenerlos ahí consigo. Gloria a Dios. Ahora, dice entonces: dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esa es la única independencia que Dios aprueba. Está aprobada. Eso se puede hacer. Pero dejar de depender de Dios no, como lo hizo Adán y Eva. Estuvo mal hecho. Gloria al nombre del Señor. Pero, gloria a Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Lucas capítulo 15, por favor. Y vamos a mirar un pasaje allí. Mira lo que dice el versículo 15, verso 11. Vamos a hablar de la independencia. De la independencia. Por eso le decía hace un momento, la independencia del hombre de Dios es una desgracia. No depender de Dios es una tragedia. No depender de Dios es un problema. No depender de Dios, no querer depender de Dios, eso ha traído
miles de problemas a la humanidad, a los seres humanos. Y nosotros por eso seguimos enseñando y seguimos dependiendo de Dios. Libro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Vamos a ver el caso de un hombre que quiso ser independiente también. Dijo también un hombre que tenía 2 hijos. Escucha bien lo que dice. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Qué es lo que está diciendo? Gloria al Señor. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso lo dice el versículo 12. Pero mire lo que dice el verso 13. En el verso 12, ¿qué es lo que estamos mirando nosotros? El anhelo de ser independiente de su padre. Amén. Ahí en el versículo 12 se ve que el menor le dice: padre, oiga, como queriendo mandar el hijo al papá, ¿no? O sea, ya como que las cosas andaban mal en ese tiempo también, que ya el padre llama, el hijo llama a su papá: venga papá, arreglemos cuentas acá. Venga papá, venga, deme la herencia. ¿Usted no le parece que hoy día también está pasando lo mismo? Ya hoy día los hijos, hermanos, no esperan ni que se mueran, ni que el papá esté viejito, ni nada, sino que venga para acá, ¿qué es lo que me toca a mí? Y dámelo. Gloria al Señor. Bueno, aquí vemos entonces el hijo menor ya queriendo ser independiente. No estaba a gusto con su padre. Y le dice: dame los bienes que me corresponde. Y el papá dijo: mi hijo lo que quiere es ser independiente. Ya no quiere estar bajo mi cobertura, bajo mi abrigo. Ya no quieres tener mi respaldo. ¿Se quiere ser independiente? Pues tome, a ver, esto es lo que te toca a ti. Y se lo dio. Y se fue el muchacho. Y se fue. Observe ahora lo que dice el versículo 13. Pero antes de eso quiero decirle algo. Escuche bien. Ese muchacho, el menor, ya tenía todo lo que iba a hacer. Lo tenía planeado, pensado. Ya sabía, estaba maquinando. Ya había maquinado: si me dan tanto, me voy para tal parte, voy, hago esto, hago aquello. Todo lo tenía en la mente. Todo. Ya lo había maquinado. Dice el versículo 13 ahora sí: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Escucha bien. No muchos días después. No muchos días después. ¿Te das cuenta que él ya no quiere estar bajo la cobertura de su papá? Él ya no quiere vivir con el papá. Ya no quiere que el papá le dé una orden. Ya no quiere que el papá le dé un consejo. Ya no quiere que el papá le dé una orientación. Ya no quiere tener la protección de su padre. Ya no quiere estar bajo el techo, bajo la casa familiar, bajo el abrigo. Oiga, hermano, si uno mire, ya nosotros que estamos viejos, hermano, aquí todos estamos viejos ya. Ya somos todos independientes, pero bajo la independencia que Dios aprueba, ¿no? Cada uno con su esposa y su hogar independiente. Entonces, ¿cierto que cuando estábamos en casa era bonito? La comida estaba a las horas. Usted no tenía que ir a trabajar. ¿No? ¿Verdad que no? Hermana Ana, ¿usted qué dice? Cuando usted estaba jovencita, que estaba niña, pues de pronto nos tocaba hacer algo, porque como hijos pues nos toca hacer algo. Pero hablo del trabajo que ahora que tenemos como adultos, como responsables, como papás y como independientes. Mire que nos toca hacer el almuerzo. Gloria a Dios. ¿Verdad que cuando estábamos en casa no teníamos esas responsabilidades? No pensábamos siquiera lo difícil que era ir a la calle a buscar trabajo.
Hermano, cuando yo adquirí la responsabilidad, hermano, el asunto, dijo mi mamá, se me puso el café a 40. Gloria al Señor. Hermano, y que uno sale a buscar trabajo y no encuentra a Dios de la gloria. Y usted mete una hoja de vida por allí, mete otra por allá, hermano, y no encuentra trabajo. Y si encuentra trabajo, de pronto, como alguien me contaba, no lo digo por el hermano que trabaja allí en las palmeras, no, otro que trabaja en las palmeras. Es que hay mucha gente aquí en Villanueva trabajando en palmeras, pero cantidades. Y uno de ellos me cuenta y me dice: pastor, ese trabajo es muy duro. Tal vez no está acostumbrado. Entonces, estoy hablando, no teníamos cuando jovencitos la idea de ir a buscar trabajo, no sabíamos eso, no sabíamos de responsabilidad alguna, de llevar una hoja de vida, de presentarnos a un examen, etcétera, etcétera. No sabíamos nada, porque todo lo teníamos en casa. Papá nos daba todo. Miren, nosotros mirábamos que papá era el que llegaba sudado. Uno se le acercaba a pedirle la bendición al papá y uno olía: papá sudado, huele a sudor. Sí, así es, hermano. Eso es una realidad, eso no es pecado ni es malo, es una verdad. Los papás llegan sudados a casa y uno simplemente llegaba y lo abrazaba y le pedía la bendición, y uno lo único que sabía y lo que miraba era que la comida estaba servida ahí, que la ropa ahí estaba, que los zapatos ahí estaban, que el colegio, lo del colegio, ahí estaba todo. Uno no se preocupaba por nada, porque estaba bajo la cobertura de papá y de mamá. Pero este muchacho aquí que estamos leyendo, este muchacho dice: ya no quiero esa bendición, deme mi herencia que yo me voy. Bueno, ese padre estuvo buena gente. Yo no le había dado herencia. Yo le había dicho: váyase, se quiere ir, mi hijo, váyase, Dios lo bendiga. Digo como dicen los venezolanos: vaya con Dios. Esa frase se la aprendí a un venezolano, un empleado que yo tuve, y esa era la frase de él: vaya con Dios. Yo le diría así. Pero este padre estuvo buena gente. Se dejó presionar por su hijo y le dio la herencia. Gloria al Señor. Y mire lo que sigue sucediendo. El versículo 13 dice que no muchos días después, hermano, o sea, eso fue que hicieron las cuentas: hoy mi hijo le corresponde esto, y a los poquitos días ya no estaba en la casa. Dice, a los pocos días, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mira qué terrible, amado hermano. Muchacho sin experiencia, sin capacidad, sin tener la experiencia de saber cómo es que se sufre para conseguir el dinero, cómo es que se batalla para conseguir algo, cómo es que se lucha, cómo es que se llora, cómo es que uno se cansa, cómo es que uno vive preocupado, y a veces toca trabajar aún hasta más allá de las fuerzas. Cuando uno está cansado y a veces dice: no importa, tengo que seguir trabajando 1, 2, 3 horas más. Y así, venciendo el cansancio y oponiéndose al cansancio y sobrepasando ese cansancio, tener que ir a trabajar. Pero este muchacho no sabía cómo su papá había conseguido la fortuna, no sabía lo que le costó una fortuna a su padre conseguirla, trabajarla. Hermano, porque es que las fortunas no se consiguen así a la bulla, como dicen por ahí, ¿no? A la bulla de los tarros. O como dicen algunos, soplando botellas. ¿Verdad? No. Eso es trabajando, esto es luchando. Y este muchacho agarró la fortuna. No en muchos, a los pocos días la agarró y se fue de casa a una provincia lejos por allá, donde no lo vieran, donde no supieran de él. En otras palabras, lo que quería, ¿qué era? Ser independiente. Por eso estoy hablándoles que la independencia de Dios es un problema, es un fracaso, es una tragedia. Este muchacho se fue donde no lo vieran.
Quería estar solo. No quería que papá le dijera algo. No quería que papá lo corrigiera. No quería que el papá lo exhortara. No quería que el papá le dijera cualquier cosa. En otras palabras, tal vez diría este muchacho, parafraseando yo aquí en este momento, tal vez el muchacho diría: ya no quiero escuchar más a mi papá. Ya no quiero saber más nada de mi papá. Dame mi herencia. ¿Sabe cómo? Por lo menos dice la palabra del Señor que le dijo: Padre, dame, ¿verdad? Pero hoy día los muchachos ni siquiera así dicen, ni con respeto, le llaman oiga, Cucho. Oiga, Cucho, vamos a hacer cuenta y qué me toca a mí. No, hermano. ¿Verdad? Gloria al Señor. Por lo menos le dijo: Padre, dame la herencia, dame lo que me corresponde a mí. Bueno, al menos fue más educado, ¿verdad? Gloria al Señor. Y dice el versículo 14, mire, en el 13 al finalizar dice: desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lamentablemente uno no observa allí, hermanos, que el hombre era un administrador, que era un buen mayordomo, que sabía negociar, que sabía trabajar, que era inteligente para los negocios. No. Lo que, como no le había costado nada, hay un adagio por ahí, un dicho popular que dice que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. ¿Verdad? Eso fue lo que hizo este muchacho. Agarró los bienes, no le costó a él nada y se fue a hacerlo fiesta. Dice que lo agarró sus bienes y los desperdició viviendo, dice la palabra, viviendo perdidamente. Ni siquiera se los gastó en salud. Ni siquiera se los gastó en medicina, ni siquiera se los gastó en ropa, ni siquiera se los gastó en un lujo, en un gasto provechoso. Se los gastó viviendo perdidamente. Así como muchos hoy viven, hermano. Muchos hoy viven perdidamente. Gloria al Señor. Y dice entonces el 14: y cuando todo lo hubo malgastado. ¿Sí entendió? Cuando todo lo hubo malgastado, no bien gastado. Escucha, hermano, en esta mañana yo aprovecho y hago un énfasis en este momento. Si usted tiene algo, si a usted Dios le ha dado algo, por favor, gásteselo. Si lo va a gastar, gástatelo bien. Que se diga: se lo gastó bien, no como este muchacho lo malgastó. Gástelo bien. Sepa administrar lo que Dios le da. Sepa que eso te costó sudor. A menos que haya sido otra herencia, ¿no? Y no la quiero usted valorar. Porque no es que los esté mandando a malgastar la herencia, no. Es que sé de gente que como le dan una herencia y eso no cuesta nada, pues gastémosla. Porque no cuesta. Gloria al Señor. Pero lo que le den, lo que usted tenga, si sea una herencia o sea del trabajo, gástelo bien, administrelo bien. Gloria al Señor. Nunca vaya usted a decir que en la congregación, en la iglesia, nunca le enseñaron esto. Que nunca le enseñaron que hay que gastar bien. No malgastar. Hermano, y yo le voy a decir algo y ya le voy a mostrar por la palabra. Cuando usted gaste bien y sea mesuroso. Gaste con mesura. Gaste con prudencia. No sea un comprador impulsivo. No compre todo lo que le ofrezcan. No compre y compre y compre. No. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice ahí el versículo. El versículo 14. Y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Sí se da cuenta? Ahora hay hambre y ahora ya no tiene. No tiene dinero. No hay nada. No hay billete. Se lo gastó todo. Ahora está pelado. Ahora, claro, cuando él tenía dinero, no había hambre. Todo estaba bien. Y para colmo, pues tenía billete. Pero ahora no tiene dinero y ahora llegó el hambre a la ciudad.
Gloria a Jesús para siempre. Y dice la palabra entonces, malgastó todo. Esto me habla de mala administración. Esto me habla de inexperiencia. Y esto me habla también de malos amigos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se gasta lo poquito que tiene, influenciado por los malos amigos. Y los malos amigos están con usted cuando usted tiene cuando ven que tiene cómo sacarle, que tiene lana para sacarle, billete para sacarle y hacerlo gastar y hacerlo comprar. Mire, yo conocí un muchacho, y le cuento este testimonio. Yo conocí un muchacho que cuando él tenía plata, tenía 10, 15, 20 alrededor de él. Y les gastaba a todos hamburguesa y gaseosa. Y cuando él estaba en la mala, cuando estaba pelado, en la calle, no había uno solo que le extendiera la mano. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Por eso le estoy diciendo, administre su dinero bien. Estoy hablando de un hombre que quiso ser independiente. Estoy hablando de que la independencia de Dios, trae problemas. Y estoy hablando, antes de esto le hablé que la separación de Dios la produce el pecado. Y cuando uno se separa de Dios, está como este hijo diciéndole al papá, dame la herencia, que yo me voy, que quiero ser independiente, quiero separarme de usted. Si noto el texto que dice que se fue a una provincia lejos, lo más separado que pudiera de su padre, separado, lejos. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios para siempre. Entonces, estamos hablando de que cuando malgasta todo, es un mal administrador. Cuando malgasta todo, era porque era inexperto, no tenía experiencia. Hay gente que tiene plata, hermano, que agarra una platica y se vuelve loco con 5 millones de pesos. ¿Usted no ha visto esos casos? Hay gente que de una u otra manera le dan 10, una herencia o no sé, cualquier cosa que les tocó, hermano, y se volvieron locos. Con 10, con 15, con 20 millones de pesos. Hermano, eso no es plata. Con 20 millones de pesos nadie es rico, ni con 50, es que ni con 100. Eso es una ilusión. Y si usted no la sabe administrar, va a ser como el hijo pródigo. Y luego va a venir el hambre. Y usted ya no tiene con qué suplir su necesidad. Porque malgastó, porque tuvo malos amigos, porque se dejó influenciar de ellos, porque no fuiste inteligente, no fuiste sabio para gastar, malgastaste, compraste cosas que no tenías que comprar, que no necesitabas, que no era necesaria. Y cuando se dio cuenta, se acabó todo el dinero. Gloria a Jesús para siempre. Pero sigamos avanzando. Mire lo que dice el versículo 15. Y fue y se arrimó, cuando ya llegó el hambre, ¿no? Cuando ya quedó en nada, en la calle, pelado. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquellas tierras, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Oiga, hermano, mire. Por eso estoy hablando de que la independencia, querer ser independiente de Dios, o sea, separarse de Dios, no lo espera sino apacentar cerdos. Escuche bien eso, hermano. Escuche. Cuando el cristiano se aparta de Dios, hermano, no le esperan sino desgracia, situaciones difíciles. Separarse de Dios. Este muchacho se separa de su padre y ahora, mire, su papá era un hombre rico. Su papá era un hombre que portaba el dinero. Tenía para darle esta herencia. Y dígame si no tenía, que tenía, dice la Biblia que tenía, era ganadero, tenía ganado. Tenía joyas, tenía oro. Tenía trajes, dinero para comprar buenos trajes lujosos. Ese papá de este muchacho
del que narra Jesús ahí en esa parábola. Jesús lo presenta como un padre rico, como un padre pudiente, como un padre que tenía muchas cosas. Y ahora me presenta a Jesús a un muchacho que decide independizarse de su papá. Y miremos cómo le va. Ahora, después de que se malgasta todo, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Escucha, ¿se acuerda que cuando estaba en casa no trabajaba? ¿Se acuerda que hablamos que con nosotros cuando estábamos en casa no trabajábamos? Ah, bueno, ese muchacho tampoco trabajaba cuando estaba en casa. Era el hijo del patrón. Los que trabajaban eran los siervos, los empleados. Los hijos por lo general, cuando son un hacendado, los hijos por lo general se sientan con el papá, andan con el papá, andan en sus buenos carros, andan en todo, ¿verdad? Y ellos no trabajan. Los que trabajan son los jornaleros, los empleados. Pues este muchacho no trabajaba. Y aquí lo vemos en este verso, trabajando. Cuando en la casa no lavaba un plato, cuando en la casa no hacía nada, cuando en la casa se molestaba porque le mandaban a hacer algo, porque eso nos pasó a nosotros, ¿verdad que sí? Cuando estábamos en la casa ahí nos poníamos bravos. Yo he conocido casos y he sabido de casos que muchachas que se ponen bravas porque la mamá la manda a lavar los platos de la cocina. Se ponen bravas, ¿verdad? Gloria al Señor. Aquí hay un muchacho que ahora está trabajando cuando en la casa no hacía nada. La Biblia no dice, Jesús no dice aquí en la parábola que de pronto el papá lo mandaba en la casa a hacer algo en la finca y de pronto no dice que se ponía bravo, no menciona nada de eso. Pero ¿qué tal si de pronto era uno de esos? ¿Verdad? Aquí colocando la mente como a volar un poco, a imaginarnos, a suponernos que de pronto, como pasa hoy día con nuestros muchachos, como pasó con los muchachos de nosotros, o cuando nosotros éramos muchachos. Yo recuerdo que me mandaban en casa a hacer un oficio. Ay, Dios mío, Señor. Eso era una tortura, que lo mandaran a uno a hacer algo. Uno no quería hacer nada, hermano. Pero aquí vemos ahora un muchacho que si en la casa allá lo pusieron o no lo pusieron a trabajar, pues no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que era hijo de un padre rico, hijo de un padre pudiente y que le dio buena herencia. Y ahora, la Biblia no dice que él trabajaba allá, pero ahora aquí sí lo veo trabajando. Ahora acá en la hacienda lo veo trabajando en una hacienda apacentando cerdos. ¿Sabe que ese era uno de los trabajos más menospreciables en ese entonces? Uno de los trabajos más bajos, de muy poca estima, era apacentar cerdos. Y por hecho, usted sabe que en el pueblo de Israel los cerdos eran inmundos, ¿verdad? Así dice la palabra. Y le tocó ir a apacentar cerdos, animales inmundos. Gloria a Jesús. Entonces, en el versículo después, en el versículo 15, lo que vemos es que vemos un contraste entre lo que era él antes en casa, hijo de un hombre pudiente, hijo de un hombre ricachón, un muchacho que no tenía que trabajar, no tenía que hacer nada allí, vivía elegante. Ahora lo vemos como empleado, como jornalero. Y ahora mira lo que dice el 16. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Escucha bien esto. Ahora nadie le da. ¿Sabe por qué? Porque ahora tiene hambre. Y ahora la plática que tenía se la malgastó con los amigos, tal vez con mujeres, tal vez en cosas que no debía gastársela. Ahora tiene hambre. Y dice que deseaba comer de las algarrobas que comían los animales. Y nadie le daba. Pero entonces dice el verso 17, ahí es donde entra. Mire cómo gira la historia acá. Y bien volviendo en sí,
volviendo en sí. ¿Sabe qué me dice esto? Que entró en razón. Que en otras palabras se detuvo, hizo un alto, como les dije hace un momento, esta mañana o hace un momento atrás. Hizo un alto en su vida y dijo: hombre, yo estoy apacentando cerdos. Yo en casa de mi padre no trabajaba. Yo en casa de mi padre lo tenía todo. Yo en casa de mi padre no sufría hambre. Aquí tengo hambre y ni siquiera puedo comer de lo que comen los animales. Yo ahora tengo hambre. Entonces dijo, volvió en sí, razonó, pensó, hizo un alto, se colocó a pensar en medio de esa crisis. En medio de la crisis que le produjo el querer ser independiente de su papá. Por eso estoy hablando de esto. Porque la independencia, el querer ser independiente de Dios, nos produce una crisis espiritual. Y en muchas veces y casos hasta financiera y en salud y en todas las áreas. Gloria al Señor. Pero aquí vemos entonces a un hombre que entra en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos hay? ¿Se da cuenta que el papá era pudiente? Dice, ¿cuántos jornaleros? No uno. ¿Cuántos hay en casa de mi padre y comen? Porque en la casa de mi padre hay abundancia. Todos comen bien. Comen de lo mismo que come mi padre. Y yo acá, aguantando hambre, y no puedo comer ni siquiera la calabaza que comen aquí los animales estos. Gloria al Señor. Entonces vuelve en sí y dice, gloria al Señor. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Oiga, y no es poquita, abundancia. Y yo aquí perezco de hambre. Y dice el 18, mire, cuando entra en razón, ahí está recapacitando, ¿no? Ahí está el muchacho recapacitando. ¿Sabe? A veces la gente recapacita, ¿sabe cuándo? Tarde. Y recapacitan a través de los golpes. De los golpes, porque hay gente que a veces no aprende por consejos, no aprende por la palabra, no aprende por lo que se le enseña, sino tienen que llevar golpes. Tienen que llevar, perdónenme la expresión, una expresión muy castiza, tienen que llevar tiestazos. ¿Verdad? Golpazos. Tienen que llevar, hermanos, como dicen algunos, llevar del bulto, y como dicen algunos en el vulgo, llevar del tableado. Porque no quieren aprender con consejos. Entonces a este le tocó aprender con los golpes. Ahora sí recapacitó, ahora sí reaccionó y dijo, ¿qué me está pasando a mí? Si en casa de mi padre, allá nadie le toca esta vida. Allá hay abundancia de pan, allá hay comida, allá hay bendición, allá se les trata bien, allá están los empleados con mi padre bien, mejor que yo en esta condición que estoy. Ah, pero ¿sabe qué lo llevó allá? El querer ser independiente. El querer salirse del techo de la casa de su papá. Gloria al Señor. Ahora, aquí miramos en el versículo 18, cuando está recapacitando todavía. Gloria a Jesús para siempre. Dice, me levantaré. Escucha bien. Me levantaré. E iré a mi padre y le diré, he pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Gloria al Señor. Mira, aquí vemos a este muchacho volviendo en sí, recapacitando. Y mira lo que está diciendo, me voy a levantar. No me voy a quedar acá. Esto está muy duro, esto está cruel, esto está difícil. Estoy aguantando hambre. Yo como que mejor me devuelvo a donde estaba, donde mi padre. Yo me voy para allá. Yo me devuelvo a casa. Es que aquí está. ¿Usted no ha visto muchos de sus hijos que han querido volver a su casa? ¿Ah? ¿No le ha pasado a usted?
O alguna vez en su vida no vio a alguno de sus hijos, cree que ya tiene hijos volantones y grandes, que se han dicho, yo ya me siento grande, yo ya me siento, y que se van a ser independientes porque no quiere que les digan nada en la casa, y se van. Y a los 3 meses, 5 meses o al año, mamá, ¿me recibe otra vez en casa? ¿Verdad? Y si son muchachas, a veces regresan con la maleta. Y dicen, mamá, ¿puedo volver? Papá, ¿puedo volver? Hágame el favor. Porque cuando estaban en casa se les aconsejó y no hicieron caso. Entonces tienen que llevar allá del bulto. Tiene que el mundo darles duro. Los demonios y Satanás allá, dele y dele y dele garrote hasta que aprendan a ver si de pronto como dicen, voy a reaccionar y voy a volver a casa. Voy a volver a casa de mi padre. Voy a volver a ver si mi papá me recibe. Voy a ir a ver si tengo cabida otra vez en casa. Alabanzas a nuestro Rey. Y dice entonces, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire lo que dice, hermano. Eso lo está planeando él. Lo está pensando. Porque está reaccionando. En la situación en que se encuentra, está reaccionando y dice, voy a hacer esto. Y dice, Padre, dice, o sea, lo que el texto está diciendo aquí, voy a decirle a mi padre, o sea, él lo está planeando, lo está planificando, lo está pensando, está, como dicen vulgarmente, está craneando cómo es que se va a llegar a la casa de su papá y se le va a presentar y le va a decir cómo es que va a llegar. Y entonces dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. Oiga, cuando era hijo y tenía todos los privilegios, ahora está diciendo, no me reciba como hijo. ¿Sabe de qué me habla esto? El hombre se humilló de verdad. El hombre estaba humillado verdaderamente. El hombre estaba reducido. El hombre, su ego, su orgullo y su cosa de querer ser independiente, se le había ido, se le fue. Dijo, no, esto no es para mí, yo mejor me regreso. Voy y me humillo, Padre, pequé contra el cielo, pequé contra ti, Padre. No soy digno de que me trate como un jornalero, como tu hijo. Mejor trátame como un jornalero, hazme como uno de ellos. Solamente recíbame y déjeme comer del pan que hay aquí en abundancia. Déjeme, Padre. ¿Y sabe qué le dice el verso 20? Porque hasta el verso 19 está pensando. ¿No? Está pensando. En el verso 20 ya está ejecutando lo que pensó. Mire lo que dice. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Oh, amor! ¡Qué amor tan grande el de ese padre! ¡Qué amor! Que aunque estaba lejos su hijo y estaba perdido, aunque se había llevado sus bienes, los que él sudó, los que él trabajó, se los entregó y su hijo llegó sin nada, se fue lleno, se fue bendecido y ahora regresa vacío, regresa, yo me lo imagino hasta flaco, hermano, aguantando hambre por allá, flaco, feo y ahora sin plata. Gloria al nombre del Señor, alabanzas a Dios. Este pobre muchacho, hermano, ahora llega en esas condiciones. Llega mal, pero dice el versículo 21, dice el verso 20, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo, escucha bien, porque ahora el hijo está actuando, ya no está pensando, ahora actúa y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sí, mira que ahora está haciendo lo que había pensado en el texto 18. ¿Sí ve? Y en el verso 19. Eso en el 18 y en el 19 estaba pensando, recapacitando. Y así como pensó, ahora en el versículo 21 le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos, escucha bien esto. Dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Aleluya. Porque mi hijo que estuvo muerto, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire cómo lo recibe su padre. Sabe que el padre lo vuelve a recibir, pero ¿sabe por qué? Porque el hijo vuelve otra vez bajo la cobertura. Decide otra vez estar bajo la cobertura. Decide estar unido a su padre. ¿Se acuerda que él cogió los bienes y se separó? Se fue bien lejos. Porque eso era lo que él quería, estar separado de su padre. Y en esta mañana, eso es lo que yo he tratado de decirle a todos ustedes. Separados de Dios, nada podemos hacer. Así como este hijo pródigo, como este muchacho, hijo de un hombre rico, decide separarse de su padre y se fue a la distancia. Ya vemos cómo le fue y ahora recapacita. Pudo recapacitar, tuvo la dicha de recapacitar y actuar y hacer. Porque hay muchos que piensan, allá estando en el mundo, después de que han dejado al Señor, hay muchos que piensan y dicen: yo vuelvo, yo volveré. Y no pudieron volver. Conozco a muchos que nacieron en el Evangelio y se murieron siendo impíos y pecadores. No pudieron volver, no pudieron regresar. Este tuvo la dicha de regresar. Algunos están allá en el mundo todavía, que tienen vida y dicen: yo voy a volver, yo sé que soy de allá, yo sé que voy a volver. Pero tal vez no llegue hasta ese día que usted piensa en volver. Tal vez la hora sea ahora, el momento sea ahora de volver. Tal vez ahora es el momento de decir: ya no quiero ser más independiente, yo quiero depender de Dios. En otras palabras, como dice San Juan capítulo 15 verso 5, yo no quiero estar separado de Dios. Yo voy a volver, yo voy a regresar, yo voy a estar unido a Cristo, porque separado de Él nada puedo hacer. Yo necesito de mi Señor. Muchos están allá diciendo que van a volver, y muchos quieren volver y no pueden. Yo conozco gente así, hermanos, que he hablado con ellos, los he reconvenido, les he enseñado la palabra, gloria al Señor, y les he dicho, hermano, los he sentado cara a cara, hasta los he hecho, mejor dicho, que hasta se enfurecen de que yo los confronte con la palabra y les diga la verdad por la palabra. Se enfurecen algunos. Y me han dicho al finalizar: yo quiero volver, yo he querido, pero no he podido. Por eso usted que está unido al Señor todavía, no piense en separarse. Tal vez, si usted se separa de Dios, no tenga la dicha de volver a unirse al Señor. San Juan capítulo 15 verso 5 dijo el Señor Jesús: porque separados de mí nada podéis hacer. No se separe del Señor. No busque independizarse. No busque separarse de Dios, porque eso es ser independiente. Usted no ve que los que se descarrían. Mire, yo conocí un caso, lo vi por las redes sociales. Un caso de un hombre que fue cristiano. Un hombre que estuvo en la iglesia, que fue conocedor del evangelio, de la palabra. ¿Sabe qué dijo este hombre? Dijo: he tomado una decisión de no volver a la iglesia, de no volver a los caminos del Señor. Dijo que había tomado una decisión. Yo me quedé escuchando todo el video porque me causó curiosidad, me llamó la atención y dije: voy a escuchar qué dice este hombre. El hombre tomó la decisión de no volver. Y dijo: por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Por unas bobadas, por unas sencillez, por unas inmadureces. ¿Sabe qué es lo que yo veo en él? Tomó la decisión de separarse. Y ahora su corazón se endureció tanto que dijo: he tomado la decisión de separarme de Dios, de no volver más. Y ahora
me voy al mundo, voy a disfrutar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque ahora tengo libertad. Eso es lo que quiere mucha gente, tener libertad para hacer lo malo. Aquí no están presos. En el evangelio no están presos. En el evangelio cada quien es libre. La iglesia es libre. Usted es libre, hermano. Hermana, usted es libre. Usted puede hacer lo que usted quiera, porque usted no está aquí obligado. Dios no obliga a nadie. Dios no tiene amarrado a nadie. Aquí no hay nadie con trabajos. No. Aquí el que está es porque quieres voluntariamente servir y seguir a Dios. Gloria a Dios. No se separe de Dios, porque separado de Él nada podemos hacer. Colóquese sobre sus pies, por favor. Buen Dios y Padre que estás en el cielo. Señor, en esta mañana he predicado tu palabra, Dios mío. Gracias te doy, Señor maravilloso. Padre, en tus manos estamos. Soberano Dios, gracias te damos por la palabra que nos has dado hoy. Gracias te damos, Señor maravilloso,